Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belle, me da mucha alegría estar con ustedes. En este video que vamos a hablar de una controversia, se relaciona directamente con el video de Jimin y Jungkook donde nos presentan Are You Sure. Fue un evento que se llevó a cabo, me parece que en un país de Asia, no recuerdo exactamente cuál en este momento, pero pues no se podía ver demasiado en ese video, creo yo. Fue una interacción pequeña. A mí me da tanto gusto verlos que de momento no me fijo en muchos detalles, pero ustedes sí. Y por eso es que vamos a comenzar este video hablando de algunos de los comentarios que ustedes dejaron. Después nos vamos a ir directamente a mi cuenta en ex Twitter, pero comenzamos con los comentarios. Paloma nos dice, un tema que he estado viendo en videos de fans agudísimas, que para asistentes ya las querría haber tenido Sherlock Holmes, donde dicen que el video de Jungkook anunciando Are You Sure está montado, porque dicen que se notaba que no lo grabaron juntos, y dan detalles como la ropa de Jimin igual al del día del concierto de Jin. Luego está el hecho de que en ningún momento se miraron, cosa rarísima por cierto, ya que quedaba poco natural, sobre todo conociendo a Jungkook, que siempre su lenguaje corporal apunta a Jimin, con piernas, hombros, directamente su cabeza. Otra es la distancia entre ellos. Y finalmente ese fondo negro sin absolutamente nada para que no hubiera ningún error de coincidencia en el decorado. Cuantas más veces lo veo, más me convence esa teoría de que está grabado por separado. No tiene mayor importancia, pero que resulta raro sí que es cierto. ¿Qué te pareció a ti? Yo le contesté a Paloma, cada quien tiene su opinión y todas son válidas, pero lo importante es que el proyecto es una realidad y ellos nos llenan de alegría. Yo creo que Jimin iba con mucha prisa, ya sabemos por qué, pero al ser un video tan chiquito de mala calidad, sería bueno verlo de nuevo en mejores condiciones. Pero no niego que lo que comentes puede ser, ya que lo he estado leyendo en X. Puri compartió. Muchas personas me preguntan, porque lo he visto en las noticias que llegan del otro lado del Atlántico muy exageradas. Como decía mi abuela, y que ella de rumores exagerados sabía un poco, y decía, no es tan fiero el león como lo pintan. Bueno, al tajo, me he fijado que Jimin en la grabación con Jungkook lleva debajo de la chaqueta tejana una camiseta color blanco, y en el concierto de Jin la camiseta que llevaba era negra. Solo ese apunte. Otro apunte más, y está seguro de que les va a gustar mucho. A todas las ARMYs de corazón y de buena fe, el mismo presidente de Corea del Sur ha hecho unas declaraciones apoyando a Jungkook, BTS y otros idols que están sufriendo de este brutal acoso, difundiendo noticias falsas y con IA para perjudicar a Jungkook. También ha dicho en el mismo comunicado que cada vez que difundan noticias falsas de cualquier celebridad, incluidos Jungkook y los chicos de BTS, van a enfrentarse con denuncias muy grandes, que llevarán con pena entre multas económicas que también pueden convertirse en años de prisión, y que para esto se haga efectivo, que incluya todos los injustos acosos con ánimo de perjudicar a estas personas, y si se apoyan en la IA, las penas serán mucho más severas. Bueno, yo no sé qué pensar de estas declaraciones, porque sí, por un lado está el apoyo y todo de parte del gobierno a Jungkook, pero por todo el escarnio que está sufriendo, ¿por qué no han hecho ya algo? ¿Por qué no han hecho ya esa tan cascareada ley? ¿Por qué esta no es la primera vez que se les acosa a los idols? Ya veremos en qué queda todo esto. Espero que llegue a buen puerto y nos protejan a nuestros queridos chicos. Ellos están dando mucho a la nación y ya empieza a ser hora que la nación también haga algo por ellos. ¿No te parece, Belle? Sobre esto, en el grupo de lectura Jikook, también Cindy hizo un video que de hecho es muy interesante y se lo recomiendo mucho. Les voy a dejar un link. Ella está una cuenta en TikTok, pero también tiene cuentas en Wattpad porque ella es una extraordinaria escritora. Hizo un análisis muy detallado, pero solo les voy a poner lo que es la conclusión. Lo más importante, el video no muestra incomodidad entre ellos. Aunque no haya interacción, la postura es paralela. No hay tensión real en el cuerpo. No se ven fríos entre sí, ninguno evita al otro, sus movimientos son naturales, su distancia es normal, sobre todo para una promo corporativa, y están grabando juntos, y eso ya habla por sí solo. Conclusión, sí grabaron juntos, sí evitaron mostrar interacción, no porque estén mal entre ellos, sino porque están protegiéndose, especialmente a Jimin, debido al hate reciente. Es autocuidado, no distancia emocional, y es que yo también estuve leyendo, como bien comentaba,
pasaba mucho esto en X y algunas inclusive analizaron las sombras y se podía ver la sombra de Jimin muy cerca del brazo de Jungkook, como efectivamente comprobando que ellos estaban juntos. De no ser así, de todas maneras nos regalaron un pequeño video donde nos están empezando a dar un avance de lo que va a ser la promoción de este programa, y otra cosa que yo espero es que sí hagan un live, por lo menos uno cada uno, y sería maravilloso si lo hicieran juntos. Pero vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Una vez más le agradezco a Cindy, a Paloma y a Puri por su participación. Y ya estamos en mi cuenta en ex Twitter. Vamos a ver varias de las últimas actualizaciones de lo que ha ocurrido durante el día. Por cierto, quiero agradecerles a todas las personas que me acompañaron el día de hoy en la transmisión de lo que fue el documental de Jimin. Con eso prácticamente esta primera semana concluimos lo que fueron las pruebas. Tuvimos primero el día martes el concierto de Jungkook y para el día de hoy el documental de Jimin, mismos que ya pueden ver y descargar si es que les interesa en nuestra comunidad de Telegram. Y para el día martes vamos a comenzar con las transmisiones de Está Seguro temporada 1. Les voy a ir dejando toda la información. Para las que ya han asistido a las transmisiones de esta semana, vamos a utilizar el mismo enlace, el mismo link, así que no necesitan nada más que conectarse a las 5 de la tarde el día martes. Por allá las veo. La campaña de apoyo a Jungkook, porque esta semana fue realmente muy difícil. Hemos padecido lo mismo con Jimin, donde de repente se hablan, se dicen tantas cosas, ellos no tienen por qué aclararnos nada. Hasta cierto punto esto pues nos pone a todos en una situación difícil, pero lo que podemos hacer es siempre confiar en nuestros artistas. Jimin y Jungkook tienen el lugar 1 y 2, sí, en el ranking de reputación de marca de noviembre. Esto para idols masculinos. Como siempre cuando pasan estas cosas, tiene que ver mucho con el impacto de los chicos. Sigue esta repercusión del trabajo que ellos hicieron con sus respectivas marcas, más aparte también el impacto que ellos tienen. Cualquier aparición, por mínima que ellos hagan, bueno, en el caso de Jungkook, que estuvo conectado horas este mes y eso nos hizo muy felices porque todas esas cosas obviamente les ayudan. Hay que recordar que las galletas Cancho se vieron muy beneficiadas de todo lo que Jungkook estuvo promocionándola sin querer queriendo, así como también todos esos artículos que ellos usan al día con día, que si los ven en la calle, por supuesto, crean un impacto. Por eso les digo que cualquier pequeña aparición que ellos tengan siempre va a generar un impacto y aquí lo vemos reflejado. El arte el día de hoy, bueno, ya saben que va a estar disponible para ustedes en nuestra comunidad de Facebook de Domina y su Imperio Romano. Hay unas preciosidades, vean este pero muy estilizado Jimin, así que con imágenes increíbles y hermosas. En realidad no les voy a mentir, el día de hoy ha estado tranquilo, no ha salido un comunicado. Para el día lunes en realidad sí ya deberíamos de comenzar con todo lo que tiene que ver con la promoción de Are You Sure. Entonces vamos a estar muy atentas porque nos debe de venir un pequeño teaser para el día lunes, así que va a ser realmente un inicio de semana muy emocionante y espero que ustedes estén conmigo. Como siempre, aprovecho este momento para agradecerle a nuestros miembros del canal. Gracias, 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 gracias por ser nuestros patrocinadores y por ayudarnos a hacer crecer nuestra comunidad. Todo esto es por ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias. Así como también a nuestros colaboradores activos y, claro, también a nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Vamos a tener bastantes videos este fin de semana, así que por favor espérenlos, porque les prometo que nos vamos a emocionar muchísimo con todo lo que se viene. Así que de esta manera, y de hecho con este precioso arte de Jungkook, me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.